Hola, hola queridos amigos, queridos hermanos, ¿cómo están? Es realmente una alegría poder encontrarnos por nuestro canal Enseñanza Bíblica. Si es quizá la primera vez que estás llegando a este canal, mi nombre es Ezequiel Pérez. Estamos acompañando el estudio de la escuela sabática. Estamos en este tercer trimestre de este año 2024, avanzando con el estudio del Evangelio según Marcos. Y anhelamos que estos estudios sean de mucha bendición, sean de ayuda, alimento para tu vida espiritual. Desde nuestro canal te mandamos desde ya un gran abrazo, te damos la bienvenida. Podés contarnos desde dónde nos ves, desde dónde nos estás acompañando, desde qué país, desde qué zona. Y es una alegría poder recibirte en nuestro canal. Si por ahí podés y lo querés hacer, querés compartir este link, este video, para que a alguien más le ayude, puede ser de mucha bendición. Como siempre te decimos, estos estudios no son abarcativos en su plenitud, no son culminantes, sino que es un puntapié para poder estudiar, para poder leer un poquito más. En esta ocasión, en este video, vamos a tratar de analizar, de mirar un poquito dos historias, sobre todo de forma más detenida, la de Marcos 5 desde el versículo 1 hasta el versículo 20, que es la historia del endemoniado gadareno que nos describe el evangelista Marcos. En esta ocasión vamos a estar mirando Jesús calma la tormenta, vamos a sacar algunas lecciones de esta historia y después vamos a estar viendo el endemoniado de Gadara. Vamos a orar y vamos a comenzar. Nuestro Padre Celestial, te damos muchas gracias porque nos permites estar con nuestros amigos por este medio que es YouTube, que es los medios digitales, y queremos rogarte, nuestro buen Señor, que nos ayudes a entender tu palabra, a poder comprenderla, a que nos ayudes a aplicarla a nuestra vida, a poder vivirla, encarnarla, Señor, y que ella sea nuestro instructor en todo momento. Gracias por los milagros que hiciste alrededor del lago, porque nos enseñan a conocerte un poquito más quién eres tú, Señor. Oramos agradecidos y pidiendo la plenitud del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Comenzamos las historias. Obviamente no vamos a leer todas las historias, pero sí vamos a hacer mención en algunos pasajes. La Biblia dice que después de un día arduo de trabajo, Jesús invitó a sus apóstoles a ir al otro lado del lago. Jesús dice en el versículo 36, lo llevaron tal como estaba. O sea, Jesús, luego de tener un día arduo de trabajo, de labor, Jesús ahora, así como estaba de cansado, de agotado físicamente, Jesús hace el viaje para el otro lado del lago. Y ocurre que en el lapso entre un lado del lago y el otro, lo que ocurre es que Jesús se duerme. Y por la zona geográfica del mar, del lago, el clima se puso complicado. El clima se puso tan dificultoso que se levantó una enorme tormenta, a tal punto que los apóstoles, que tenían mucha experiencia en el agua y conocían las mañas del agua, sintieron temor. Dice la Biblia que la barca donde iban, el espacio donde estaban navegando, empezó a llenarse de agua. Y Jesús dormía de forma plácida en la popa de la barca. Es interesante que el que pide pasar del otro lado es Cristo, o sea, Jesús es plenamente responsable de toda la circunstancia que se estaba dando. Lo que hace ahora los apóstoles es despertar a Jesús y rogarle que por favor haga algo. Ahora, la forma en que lo hacen es muy interesante porque le llaman maestro y luego preguntan, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Esta pregunta, fíjate que la pregunta es, ¿no tienes cuidado que perecemos? Es una pregunta en una base negativa y además muestra impaciencia
ante una situación de peligro, de muerte? Es una pregunta que denota un tanto una carga de desconfianza, de ayuda exagerada. O sea, es una pregunta que manifiesta una falta de fe, una desesperada condición ante una circunstancia muy adversa. Y ahora lo que hace la Biblia es enseñarnos que Jesús no solamente es maestro, sino que Jesús es el creador, el que controla todos los recursos naturales de este planeta y del universo, a tal punto de que Él creó el viento, Él creó la lluvia, Él creó el cielo, Él creó el agua. El Señor Jesús ahora va a mostrarle a los apóstoles y a la gente que lo seguía, porque dice Marco que había más barcas ahí, que Jesús es el que sustenta la creación. Jesús es el creador, queridos amigos. Yo sé que la humanidad a veces piensa de que el agua se va a acabar, que el alimento se va a acabar, de que la sobrepoblación va a hacer que el mundo termine en una condición caótica. Pero la Biblia nos enseña a las claras que el que puso el cimiento de la vida de este planeta es Jesús. El Verbo de Dios es el que habló con su palabra y el poder de esa palabra llegó a ser la materia que existe hoy, excepto en la creación del hombre y la mujer. La Biblia dice, Él fundó la tierra sobre sus cimientos. El salmista nos declara de forma muy puntual de que el que hizo la fundación de esta tierra es Jesús. Por lo tanto, nosotros podemos confiar de que Jesús tiene el control de este planeta. Nosotros, cuando miramos las circunstancias de la vida, podemos tomar dos posturas. O podemos desarrollar la fe, podemos desarrollar la capacidad de reverenciar al Señor, o podemos dejarnos llevar por el miedo. Dos posturas ante una misma situación. Esta historia no nos muestra tanto cómo atravesar las tormentas de la vida, sino que nos muestra cómo es Jesús o cómo Jesús desea que lo miremos a Él, que pongamos nuestra vista en las circunstancias difíciles de la vida. Por eso no digo de que es algo idílico, algo fácil de hacer, pero eso es fe. Eso es fe. Fe es saber de que aunque la circunstancia está oscura, yo sé por principio, por la palabra de Dios, que Jesús es así. Y ya habían tenido bastante experiencia con el Maestro, los apóstoles. Y por eso Jesús les pregunta, ¿por qué están tan asustados? ¿Por qué? Si Jesús hoy nos mirara en tal o cual situación angustiante, ¿nos haría esta pregunta igualmente? Para pensar, ¿no? Vamos a la segunda historia, que es el endemoniado gadareno. Obviamente que hay dos historias más en esta parte, en esta lección, que es la mujer de flujo de sangre y también la hija de Jairo. Primeramente inicia la hija de Jairo y luego la mujer de flujo de sangre está en el medio y culmina Marcos 5 con la resurrección de la hija de Jairo. Nosotros no vamos a llegar a ver esta historia, pero tú puedes estudiarla en la semana y vas a sacar lecciones muy especiales en estas historias. La historia del endemoniado gadareno, los otros apóstoles que escribieron, los otros evangelistas que escribieron los evangelios hablan de dos, Marcos habla de uno. Se ve que le llamó la atención a Marcos uno de ellos. Y Marcos nos cuenta que esta era una zona impura. ¿Por qué decimos que hay una descripción, un marco de impureza? Bueno, porque hay varios elementos que nos lo indican. Fíjate, por ejemplo, las tumbas. Las tumbas eran lugares de muerte
y de contaminación ritual, según el Antiguo Testamento, en Números 19. También dice que la zona de Gadara estaba habitada por gentiles. Según la normativa del pueblo hebreo en el Antiguo Testamento, y la zona también donde quedaba Gadara era habitada por gente que no compartía el mismo estilo de vida. Por lo tanto, el judío creía que era una zona contaminada. Por ejemplo, Jeremías 2:23 o el Salmo 106, los versículos 36 al 40. El tercer elemento que indica que había impureza en el lugar es la enorme piara de cerdos. Esta manada de cerdos, este colectivo de cerdos, indica a las claras que había una producción, de animales, de carne, de cerdo, porque la gente consumía. La gente del lugar acostumbraba a tener este tipo de criaderos de animales. Y obviamente, según Levítico 11, el cerdo no es una carne que Dios permite consumir. Es una carne que Dios dice que al cuerpo lo lastima, que es impura, y por eso Dios lo coloca dentro de los animales impuros. Y el cuarto elemento dice que el demonio, o sea, el ser espiritual que estaba dentro de este hombre, que vamos a ver que eran muchos, es impuro, según Marcos 5:2. Y esto es algo que ha venido haciendo Marcos, Jesús y lo impuro. Siempre Jesús entra en contacto con lo puro y siempre pasa algo. Jesús no solo no se contamina, sino que además Jesús limpia o cura al sucio o al enfermo. Y esto es algo muy impactante. Este es el marco. El Señor Jesús, como buen judío que era, debería haber sabido que esa zona era exclusivamente una zona de contaminación. Pero el Hijo de Dios trae la vida en sí mismo, trae la sanidad, trae la pureza. Y Jesús se acerca con sus apóstoles a este lugar. ¿Cómo estaba este hombre? Fíjate, una situación terriblemente fea. Dice la Biblia que vivía entre los muertos, entre las tumbas. Era un hombre que practicaba la vida en una zona opuesta a su existencia, porque los muertos, según la Biblia, no saben nada. Era un lugar inerte, un lugar donde había un olor nauseabundo, donde solamente quedaba el recuerdo de una cruz, de una lápida, ¿no? Como hoy vemos en los cementerios. Además de esto, este hombre vivía en soledad. La soledad era la compañera diaria de este hombre. Fíjate además que dice que este hombre vivía esclavizado. Era un hombre que no tenía libertad. Era un hombre que era esclavizado por los seres espirituales que lo controlaban. O sea, este hombre no tenía libertad, dominio propio, no podía manejar su propio cuerpo, sus propios pensamientos, ni siquiera su propia voz. Dice la Biblia que este hombre gritaba en las noches, o sea, todas las emanaciones audibles que hacía este hombre eran solamente desordenadas y con un tono inadecuado. Y no solamente eso, sino que además le gustaba lastimarse con las rocas. Disfrutaba de lacerar su cuerpo. Veía una especie de descarga en cortarse con las rocas del cementerio. Esta era la situación, lugar impuro y un hombre que vivía en esta condición. Tumbas, muerte, soledad y también una persona que se lastimaba a sí mismo. ¿Qué pasa cuando llega Jesús
y los apóstoles? Bueno, dice la Biblia que este hombre corrió hacia Jesús. Dice que cuando fue al encuentro se postró, y Marcos usa el verbo proskineo. Es el verbo que se emplea para adoración, inclinarse o manifestar reverencia. Obviamente que no era una adoración, pero sí se puede percibir que había una especie de lucha entre su manejo corporal y el dominio o la posesión hacia lo que querían o la voluntad de los demonios. Este hombre, en apariencia con el manejo de su cuerpo, va a Jesús y se encuentra cara a cara con Cristo. El versículo 7 dice que ahora va a haber una charla. Fíjate, en el versículo 7 hasta el versículo 13 va a haber una charla entre Cristo, la voz entremezclada del hombre con los demonios dentro de él. Y es muy interesante la charla porque en el versículo 7 es algo muy interesante, ¿no? Emplean el nombre de Dios para que no se haga lo que Cristo había venido, obviamente, a hacer. En el libro complementario hay una pregunta en la página 47 que dice así: ¿cómo podrían los agentes del diablo esperar que Dios impidiera a Jesús salvar a un hombre poseído por los demonios? Parece un tanto jocoso, ¿no? Que dice, te ruego por Dios. Esto indica de que Satanás sabe, y los poderes de las tinieblas saben, que el rogar en el nombre mayor es el nombre de Dios. Por un lado, reconocen que Dios es el ser al cual uno tiene que aferrarse en estas situaciones extremas. Y por el otro lado se manifiesta el miedo, el terror que tenían, porque ellos sabían quién era el Hijo, el Santo de Dios. Jesús, cuando habla, primeramente dice Marcos que le pregunta el nombre, porque dice que Jesús ya les había dado la orden de que salieran. Les pregunta cómo se autodenominan. Fíjate, y esto es importante porque nos cuenta de que en el reino de las tinieblas no se trabaja de forma desordenada. Tienen un líder, tienen una jerarquía, tienen un orden estipulado por el líder suyo, que es el enemigo. Y ellos le dicen que se llaman legión, porque eran muchos. Una legión romana abarcaba entre 4.000 y 6.000 hombres. Esto no quiere decir que había 6.000 demonios dentro, pero sí es un término que denota de que había mucha actividad sobrenatural en el cuerpo de ese hombre. Y ellos, obviamente que estos demonios, cuando hablan con Cristo, les suplican que Jesús no los expulse de allí. Ellos estaban cómodos, ellos estaban de forma agradable en ese cuerpo y estaban a sus anchas. Entonces, lo que ocurre ahora es que si nos vas a sacar, queremos estar en otros cuerpos habitando. Queremos ir a la piara de cerdos. Y ahora dice la Biblia que Jesús les dio permiso. Dice el versículo, fíjate el versículo 13. De inmediato Jesús les dio permiso. O sea, el que manda acá es Jesús. El que tiene la autoridad acá en esta situación es Cristo. Y el Señor Jesús les da la autorización para que salgan y vayan a la piara y ahora caigan al abismo que es el mar. Se ahogan allí estos animales. ¿Cuál es el resultado? Bueno, los ciudadanos, los cuidadores fueron a la ciudad y contaron lo que había ocurrido porque habían sido testigos. Nota que hay un grupo que es testigo, pero da un testimonio inadecuado.
esta gente fue a hablarle a los ciudadanos y vinieron los ciudadanos e hicieron el pedido de Jesús para que se vaya. Cuando vienen, encuentran a un hombre transformado por el Señor Jesús. Dice Marcos que este hombre estaba sentado, vestido y en su sano juicio. Ahora hay una charla entre Jesús y el ex endemoniado. Jesús recibe el pedido del ex endemoniado de que vaya con él, que quería ir con él, que quería acompañarlo. Y Jesús le niega el pedido. En esta historia hay 3 pedidos y 2 de ellos son concedidos. Este es el pedido que Jesús no concede. Otro de los pedidos es que los demonios piden ir a la piara de cerdos y Jesús lo concede. Y otro pedido es que los ciudadanos solicitan a Jesús que se vaya de allí. 3 lecciones que nos entrega esta historia. Primero, Jesús domina o ejerce poder sobre los demonios. Los demonios y todo el cuerpo de las tinieblas e inclusive su líder no son enemigos, no son rivales, sí son enemigos, no son rivales del Señor Jesús. O sea, Jesús no tiene una oposición cuando hablamos de Satanás y sus emisarios. Segunda lección, Jesús no está donde no lo quieren recibir. O sea, si tú no lo quieres recibir en tu vida, Jesús no te va a forzar. Jesús no va a invadir tu espacio de elección. A Jesús donde no se lo quiere recibir, Él se aleja de allí. Él respeta la decisión de cada persona. Y finalmente, cuando hayas experimentado la gracia de Dios, no la escondas. No te la quedes para vos. No te la guardes. No la disfrutes solamente vos, sino que anímate a compartirla con los demás. Con esta historia, nosotros deseamos que confíes en que Jesús tiene autoridad sobre el mal, que Jesús tiene autoridad para ordenar tus emociones. Yo no sé si has quizá compartido por allí trámites muy cercanos, de participar por ceremonias muy cercanos al mundo o a la esfera de las tinieblas, pero te aseguro que Jesús tiene el poder porque Él es el Santo de Dios, Él es el Hijo de Dios y solamente tienes que postrarte ante su presencia. El resto, Jesús hará un milagro de liberación en tu vida. Desde nuestro canal deseamos que estas historias puedan hacerte pensar, que puedas mirar a Jesús como el que hace los milagros de sanidad, restaurando la imagen de Dios en el ser humano caído. Te mandamos desde nuestro canal un gran abrazo. Que Dios sea contigo, que Dios te acompañe en este día, en esta semana, que seas muy feliz y que podamos juntos transitar las historias que nos cuenta el evangelista Marcos. Un gran abrazo y nos vemos, si el Señor lo permite, en algún otro videito. Chao, chao.